Hola, un saludo para todos nuestros escuchas nuevamente en una nueva misión de El Podcast Ateo. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante acerca de los libros sagrados. Y bueno, acá nuevamente me encuentro con mi buen amigo W. ¿Cómo estás? Hola, 01, ¿qué tal? Muy bien, hace rato que no grabamos y esperamos que para esta quinta temporada traigamos nuevos temas y bueno, miremos todo lo que tiene que ver con el ateísmo y un poco de crítica a la religión. Bueno, y acá tenemos un invitado muy especial. Se trata de Martín Molina. Un saludo cordial y bienvenido al Podcast Ateo. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien, 01, gracias por la invitación y bueno, ahí veamos a ver qué puedo aportar, si algo útil o no. Tú Creo tienes que un el tiempo podcast, lo ¿cierto? dirá. Yo tengo un podcast de entrevistas que se llama Conversaciones de Mentes y ahí entrevisto a gente acerca de temas como ciencia, psicología, espiritualidad, meditación, bueno, un poco de temas ahí súper variados, medicina. Invitados los oyentes de aquí a que escuchen a ver si les interesa también. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, el podcast ateo, recordemos este espacio donde tratamos de hablar todo tipo de temas en torno al ateísmo, en torno a las consideraciones que tenemos, la filosofía de cada uno de nosotros que hemos tratado de abordar y pues este espacio es para cada uno de ustedes, estimados oyentes, para poder compartir esas ideas en torno a esas reflexiones que hacemos cuando nos libramos la mente de la religión, cuando nos libramos la mente de esas ideas, de esos dioses preconcebidos que nos inculcan desde que somos muy pequeños. Y justamente en ese proceso que cada uno de nosotros tiene, pues los libros sagrados son muy importantes. Entonces, pues yo le pregunto, por ejemplo, a W, eh, para usted, ¿cuáles son los libros que más ha conocido a lo largo de su vida y cuál cree que ha sido uno de los más influyentes en su filosofía personal? Pero libros de religión, no, no creo. Libros sagrados. No, ninguno ha sido importante para mi vida. ¿Por qué? Porque de hecho solo conozco la Biblia y pues no sé, yo de todo modo de pequeño sí tengo muy buenos recuerdos de la Biblia. Ya de grande pues de hecho hace tiempo que no la leo, pero de pequeño me encantaban mucho esas historias. Yo ya lo dije en un episodio, un podcast, una historia de ay, ¿cuál es? ¿Sansón era el que fuerte? Sí, Sansón. Esto de que derrotó una vez a unos leones. A mí me encantaba leer esa parte. Lo del diluvio, o sea, de pequeño, estoy hablando como de tener por ahí 8 y 7 años. Me encantaba leer como las partes heroicas de la Biblia. Pero nunca lo vi como nada, pues, sagrado, ni nada que ver con Dios. No, realmente no, nunca lo he visto así. Ah, bueno, perfecto. Sí, efectivamente la Biblia es lo que tenemos más cercano, pues acá nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura de Occidente, este libro sin lugar a dudas es uno de los más importantes, el que nos han inculcado prácticamente desde que somos niños. En mi caso particular, la Biblia pues fue también un referente en su momento, en ese proceso en el cual uno trata de estar muy a la par de la cultura en la cual uno crece. Entonces, si uno crece con el tema de los dioses, el tema cristiano, el tema, por ejemplo, del dios Jehová, el dios Yahvé, entonces la Biblia pues hace parte, así uno no lo quiera, de esa cultura en torno a la que uno crece. Entonces, a medida que uno va creciendo y uno va madurando, pues como la postura filosófica personal, pues uno va reflexionando acerca de si efectivamente lo que tratan estos libros sagrados, pues si es verdad o no. Y acá vamos a hablar principalmente de la Biblia, pero obviamente hay muchos otros libros, Ujú. entre comillas, sagrados, por ejemplo el Corán, por ejemplo, pues hay otros en otras partes del mundo. Entonces no sé de pronto, Martín, ¿qué otros referentes o qué otros libros sagrados has escuchado o conoces? Eh, pues mira, mi relación con el cristianismo es bastante mínima. Yo crecí en una casa donde mi papá era abiertamente ateo y mi mamá era más como de una onda medio de nueva era o hippie así. Y mi papá explícitamente detestaba todo lo que tenía que ver con el catolicismo, entonces no tuve muchas influencias por esa parte. Nunca he leído la Biblia, eh, pero
sí he tenido influencias, digamos, de otras religiones, de otras culturas, eh, más bien orientales, que, que heredé, digamos, de mi abuelo, que era de una religión de la India que se llama el sikhismo, no sé si lo han escuchado. No, Son No. esos, es una religión de la India donde se visten similar a los musulmanes, usan turbantes y todo eso, y tienen un libro sagrado que se llama el Guru Granth Sahib, que es como un compendio de las enseñanzas de 10 maestros que vivieron en el siglo, pongámosle como el siglo sexto, entre el siglo sexto y siglo séptimo después de Cristo. Siguru Granth Sahib, ¿sí se Ajá, llama? Guru Granth Sahib. Sahib Shi. Ah, sí, acá lo tengo. Es que tengo la lista de todos los libros Sí. sagrados del mundo. Sí, La ese es encontré el en de los Sikhs. Wikipedia. Oiga, pero ¿sabe una Es cosa? una religión chiquita. Oiga, pero es que no sé, es que estamos aburridos. Esto suena como si fuéramos cristianos. O sea, supuestamente somos ateos. Estamos como, oye, ¿y tú de qué has hablado de la Biblia? ¿Cómo te ha influenciado la Biblia? ¿Qué pasó? No sé, ¿este año será que nos hizo daño el paro o 01? de pronto, de pronto. Em, bueno, es que lamentablemente nosotros de verdad que en cuanto a libros sagrados, pues solo tenemos pues muy pocas referencias, porque prácticamente tenemos solo la Biblia, nosotros no conocemos, o al menos yo no conozco nada de libros que suenan mucho como el Corán, el Talmud y esas cosas. Pe- em, Oye, pero leyendo todo esto me encontré libros interesantes, como ustedes conocen el Popol Vuh. Bueno, estamos hablando como de todo un poquito. Yo quería preguntarles qué libros conocen en general, que sean sagrados para cualquier religión o para cualquier, eh, sí, en cualquier religión. Pues de mi parte solamente conozco la Biblia, obviamente la que hemos mencionado, el Corán y sí, el Popol Vuh. Yo Ujú. recuerdo que creo que me lo hicieron leer en el colegio, pero no estoy 100% seguro. Tienes El razón, qué? y yo por eso me acordé, a mí también Popol me Vuh, lo pusieron a leer, el Popol Vuh, pero yo no lo leí. venimos del maíz, ¿no? Según esta mitología. Exacto, sí, sí, sí. Oye, pero mira, yo les voy a Y es decir, un libro como, es un libro de qué pena, es un Guatemala. libro, ah, ok, Es un libro, digamos, supuestamente, digo supuestamente, escrito como por los mayas que vivían en Guatemala. Pero es un libro muy, ¿cómo se dice? Bueno, creo que como todos los libros sagrados, muy, ¿cómo se dice? Que se puede, que es discutible su procedencia, muy, Sí, que tiene mitos, leyendas y pues no no, que es muy vago de dónde proviene o quién lo escribió. exacto, exacto, así es. Por ejemplo, ese Popol Vuh, incluso lo último que se cree es que fue escrito incluso por los mismos estos conquistadores, incluso. O sea, porque es que uno cuando lo lee, yo lo he leído, me gusta. De hecho, ahorita para preparar este programa me puse a leer unos episodios y la creación, por ejemplo, es idéntica, que estaba el cielo y la tierra se separaron en las aguas y salió la tierra, luego creó el hombre y luego creó a la mujer, o sea, todo igualito. Entonces, pero es como se dice que fue hecho por los mayas. Sí, exacto. Ustedes no se han puesto a pensar o a reflexionar que, pues, digamos que la humanidad fue evolucionando, abriendo su mente y de un momento a otro, pues surgieron como esa necesidad de tener religión. No sé por qué, debe haber algún tratado o algún estudio que hable del tema de por qué la humanidad tuvo esa necesidad de creer en entes o en otros elementos externos para explicar cosas, pero entonces esas explicaciones las terminaron compilando en estos libros sagrados que supuestamente un dios o un profeta los reunió, los compiló y ya los puso a la venta, por así decirlo, y empezó a popularizarse mediante sus discípulos o los divulgadores de esta palabra. Y bueno, actualmente todavía se siguen manejando este tipo de, ¿cómo le diría?, de publicidad, que tengo el texto y todo el mundo lo tiene que conocer y todo el mundo lo sigue al pie de la letra, pero de todas maneras estamos hablando de unos textos supremamente antiguos que nunca han sido actualizados. Eso también me parece muy curioso. Pero mire que no. O sea, voy a rebatirle un poco lo de que si son antiguos o no. Yo mirando qué libros hay, resulta que hay un libro, por ejemplo,
Está el libro de los Mormones, por ejemplo, que es un libro nuevo, ¿no? Ese libro, pues yo no sé cuánto tenga, pero no tiene más de 150 años por ahí, el libro de los Mormones. Y hay un libro aún más nuevo que se Pero llama la... perdón, W, ese libro de los mormones fue escrito, Sí. entre comillas, por el Dios de ellos. Mm, a ver, entonces, como que vamos organizando el tema ya que estamos entrando en materia. ¿De dónde vienen esos libros? Digamos, los libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Talmud, las Vedas y todos esos, ¿de dónde vienen finalmente? Yo de lo que pude leer, varios son como revelados, son revelaciones de Dios a alguien. Por ejemplo, me puse a mirar el Corán, es una forma, el Corán es lindísimo, digamos, por un lado, la forma en el que fue hecho, digamos, la mitología que hay detrás de eso, digámoslo así. El Corán fue una revelación de Dios a Mahoma. Durante 17 años, imagínense, 17 años el Dios dictándole el libro y el man todos los días tomando apuntes. Ah, y el man no sabía ni leer ni escribir, le tocó aprendérselo. Entonces, todos los días, él creo que fue revelado por medio de un arcángel. Entonces, todas las noches, o no sé si de día, venía el arcángel y les decía como, me imagino por ahí un párrafo, y el man se lo aprendía. Y así, luego el otro día, y durante 17 años le dictó el libro. Entonces, el man que empezó a hacer, pues el man sí se lo aprendió y todo, pero entonces empezó como a contarle a, no sé si tendría ya discípulos ahí, creo que sí, a sus discípulos o a gente que había por ahí, y la gente empezó a escribirlo en piedras, en cueros, en, ¿cómo se llaman los cueros? El pergamino es es vegetal, ¿cierto? Antes se escribía en que en ¿Papiro? pergaminos y en cuero de animal. ¿Cómo se llama? ¿El Ah, papiro? no, el papiro y pergamino es el cuero. No, ya me acordé. Pergamino es el cuero. En pergaminos, en papiros, en piedras, en muchas partes. Y así durante 17 años. Al final, pues quedaron como 17 años de recortes por todos los lados. Y hubo un man que organizó todo el cuento, creo que no fue el mismo Mahoma. Dijo, venga, esta vaina hay que arreglarla, e hizo el libro del Corán. Imagínense cómo fue hecho. O sea, es una forma, digamos, bonita. Eso, digamos, la mitología. Ahora uno va y mira, pues uno creería pues que Mahoma se lo inventó, ¿no? Porque pues, arcángeles no existen ni dioses menos. Pero la forma en que fue construido el libro es una forma muy hermosa. ¿O qué les parece? Sí, sí, eso, cada libro religioso tiene la historia que cuentan Se escucha un de poco cómo lejos, se Martín. generó. Ah, espera, ahí mejor. Sí, dale. Aló, ahí me oye Dale mejor. que nosotros no editamos, así que hable de una. No, yo después le cuadro el volumen a mi audio por separado. Entonces, sí, lo que está diciendo es que cada libro sagrado tiene una historia dentro de la religión de cómo se creó y después tiene otra historia que es la realidad de cómo se creó, ¿no? Y en muchos de los libros no sabemos, digamos, la mitología eh, del, del libro, o sea, lo que cuentan de cómo se dio, pero no sabemos realmente quién fue el que puso papel o, lápiz al papel y lo terminó escribiendo. No sé Ujú. si están de acuerdo, o sea, digamos, la Biblia, por ejemplo, los libros de la Biblia se escribieron, creo que el que más temprano se escribió después de, después de la muerte de Jesús fue como 60 años después y creo que Exacto, sí. otros 100 años después. Y para los libros, para los otros libros, digamos los libros en la India, los Vedas y eso, lo que sucedió fue que habían historias o mitologías que se pasaban por tradición oral y que después en algún momento algún autor decidió recopilar toda esa tradición oral y convertirla, digamos, en un libro revelado. Pero pues Ujú. todos los orígenes, el origen de cada libro específicamente se da de diferentes formas, ¿no? Mm. Sí, mire por ejemplo el Popol Vuh,
si uno, cuando uno mira el libro, yo no me acuerdo cómo es el de español, pero el libro original que existe, digamos, el libro original, o al menos el más antiguo que se escribió, que no es tan viejo, ese es como de 1700, o sea, como les digo, es de la conquista. Ese libro está hecho en que cada página tiene dos columnas. En una columna está escrito, yo no sé, los mayas tenían una lengua, ¿cierto? No sé si el maya sería su lengua. O bueno, en la lengua de ellos está escrita en esa lengua y en la siguiente columna, o sea, esas dos columnas y en la columna de la derecha está en español. Y así están todas las páginas, o sea, está escrito en dos idiomas. Y este libro, pues, también es chévere, ¿no? Y también dice que fue como revelado. eh, pero fíjense, por ejemplo, este cómo está escrito en dos. El Corán es todo oral, totalmente oral. Em, y ¿cuál otro libro? Por ejemplo, el de los mormones también es una revelación. Y ese supuestamente es impreso y ¿cómo se dice? Estos sellos donde se imprimen los libros, como la matriz, creo que se llama. Esas matrices están en oro, creo. O sea, esas cosas son. como la, Y cuando estábamos. Señor. como la imprenta, algo así. Sí, como la imprenta, eso está en oro para crear el libro. Entonces a él es como si le hubieran dado esa matriz, se lo hubiera dado el Dios. No, Imagínense. la historia de los mormones es de las más ridículas de todas. O sea, un peladito, eh, no sé cuántos años tenía el man, pero creo que se llamaba como algo Smith o algo así. Dice que, Smith, sí. dice que se fue para el bosque, no sé para, para dónde, y le entregaron unas plaquetas de oro donde, Exacto. donde estaba escrita ahí la nueva, o sea, que se encontró él a Ajá. Jesús en algún bosque y que Jesús le pasó, o el ángel le pasó esas plaquetas de oro donde estaban escritas, pues, el libro de Mormones. Ellos se supone que son cristianos adaptados a las nuevas revelaciones que le hicieron a este pelado Joseph Smith. Y eso es súper Ajá. reciente, ¿no? Eso tiene Sí, exacto. 170. Y de hecho también, bueno, eso ya no tiene nada que ver, pero ellos supuestamente vienen como de Israel y no sé, venían en una barca y llegaron a Estados Unidos. O sea, es una mezcla entre todo lo antiguo con lo moderno, porque imagínense, llegan a Estados Unidos, ni más ni menos. No es como los judíos que llegaron a, ¿a dónde era que tenían que llegar el pueblo de Moisés? Como De la los tierra A 40 años prometida. Zion, que. a Zion, la tierra prometida. A la tierra prometida, exacto. Y Lo, duraron 40 años cruzando una vaina que la gente la camina en una semana, ¿no? sí, lo sé porque en Matrix usan esa misma palabra, esa misma ciudad. Sí, pues seguramente la tierra prometida, el llegar allá. Ah, sí, Sí. la ciudad de Matrix también se llama así, ¿no? Sí, sí, Mm, de ahí lo sacaron justamente porque Matrix tiene muchas referencias cristianas de la Biblia y todo eso. Bueno, pues sí, hemos hablado un poco de algunos libros sagrados que hemos conocido, mm, pero es curioso ver también cómo la humanidad, pues obviamente el tema de la tradición, el tema de la cultura, ha logrado, pues no sé si para bien o para mal, que estos libros como que se vuelvan dogmas, que eso también es un problema que yo sé que ujú. en más de un podcast hemos analizado como ese tema de como no poder cuestionar la verdad o si uno intenta hablar mal de alguno de estos libros, pues las personas creyentes o las personas que están en torno a esta cultura de estos libros, pues se sienten ofendidas, se sienten atacadas, se sienten agredidas y consideran que para ellos eso es la verdad absoluta. Y que es lo más grave que las personas no analizan si de verdad lo que contienen estos textos pues es razonable, es coherente y efectivamente pues sí podemos sacar algo bueno de estos libros. Por ejemplo, hablando específicamente de la Biblia, yo cuando inicié este proceso de ateísmo, pues sí, sí tuve como entre comillas, oportunidad de leer bastantes capítulos de este libro. Pues ya hace más de 20 años, pues habrá muchas cosas que yo ya no recuerde. Pero, por ejemplo, yo sí fui notando que habían unas paradojas, habían como unos hechos que eran incluso absurdos, que no tenían sentido, y todo eso hizo que yo reflexionara.
Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no reflexiona y simplemente se queda con lo que los profetas o actualmente los, acá llamámoslo como los pastores, los curas, etcétera, las personas que tienen las iglesias, ellos Sí. simplemente cogen algunos fragmentos de estos libros sagrados y obviamente unos fragmentos muy convenientes y en base a estos fragmentos pues elaboran su, su misa, su sermón y simplemente se omite pues el resto de cosas. Entonces es muy curioso ver que si uno se pone a analizar muy a profundidad cada uno de estos libros, uno puede encontrar cosas muy negativas, obviamente positivas, pero definitivamente eso es un convenio esto es un compendio de muchas cosas en torno a los libros sagrados. Ujú. Le entiendo su punto y creo que le puedo complementar en el sentido de que usted dice, a ver, yo estuve leyendo la Biblia y creo que esto lo puedo interpretar de cierta forma, ¿cierto? Porque casi que es como increíble que eso pudiera haber sido así. Em, por ejemplo, la creación, usted diría, no, es que la creación no puede ser así porque ya se probó el Big Bang y todo esto, ¿cierto? Uno, uno desearía que ciertas personas también interpreten otras partes de la Biblia que ellos toman como literal, ¿no? O sea, porque, o sea, uno podría decir entonces finalmente que como que toda la Biblia y todos esos libros pueden ser interpretados o deberían ser interpretados. Sí, exacto. Por ejemplo, el tema, ya que lo menciona, el tema de Adán y Eva, el tema de, Ujú. por ejemplo, pues Eva sí, de de una la costilla. costilla, esa, exactamente. Y entonces, vea, y ya que menciona ese tema, eso es una de las tantas cosas que uno se pone a reflexionar. Y obviamente los cristianos tratarán de darle a uno una respuesta hasta curiosa. Por ejemplo, Mm. si Adán y Eva fueron los primeros hombres y ellos tuvieron sus hijos, entonces estos hijos, ¿cómo tuvieron más hijos? Entonces ahí es donde entran temas como el incesto o ya uno empieza como a interpretar esas cosas de otra manera diferente o hubo otra creación de otros seres humanos que no aparecen en estos libros. Entonces eso es un ejemplo así rápido de cómo uno puede reflexionar en torno a lo que está escrito ahí. Y entonces uno, si uno le empieza a cuestionar a la gente, venga, esto no es incestuoso, ¿de dónde nació los nietos, los bisnietos, etcétera? Entonces hay mucha gente Sí. que trata de evadir ese tipo de cosas porque para ellos es el solo hecho de cuestionarlo ya es pecado para ellos. Yo tengo un amigo cristiano que cuando le hice esa pregunta del incesto, del incesto de la familia de Adán y Eva, me dijo, no, pues cuando toca, toca. Y es que de hecho hubo doble, porque cuando Dios mató a toda la gente y quedó otra vez solo Noé, ¿cuál fue el diluvio? Moisés, no, Noé, ¿cierto? Noé, sí, Sí, Noé. este, el diluvio universal ay, famoso. imagine, quedaron creo que como que cuatro parejas, pues ahí les tocó otra vez todos Él y su con todo, familia, él, sus hijas Exacto, exacto. entre ellos. y sus hijos. Sí, al menos entre primos, mínimo entre primos, No, o entre sea, hermanos, hágale. entre hermanos. Y entre hermanos, quizás sí. Este, mm, sí, oye, yo les traía una cosita que tengo aquí abierto y quiero ya cerrar esa página. Era, o sea, estamos hablando de los libros sagrados, ¿cierto? Pues yo busqué en la Wikipedia qué era sagrado, qué significa ser sagrado, qué es sagrado. Para leer es un parrafito pequeño. Sagrado es lo que se considera digno de veneración u objeto de culto, que puede atribuírsele un carácter divino o que tiene una relación con la divinidad o fuerzas naturales. Por extensión, también se denomina sagrado a cualquier cosa digna de veneración y respeto. Y dice que eso va como en oposición a lo profano. O sea, uno entendería que un libro sagrado es el- como el que tiene relación con la divinidad y el profano no. Porque uno ve también que hay libros no sagrados, sino que hacen como parte de esa misma tradición, pero son profanos. No sé, ustedes han escuchado, me imagino el Evangelio de Judas, por ejemplo, y cierto. Ah, libros que, o no más yendo a los mismos cristianos, la Biblia de algunos cristianos, por ejemplo, creo que los testigos de Jehová tiene unos libros menos que la Biblia de los católicos. Le quitaron unos libros, ¿cierto? Y los Sí, por católicos le No ejemplo, sé si usted... sí, perdón, Martín. y los católicos le quitaron unos libros
a la Biblia judía. O sea, no adoptaron todo Es, la Torah judía, sino que también fueron ahí como medio selectivos de qué historias decidían incluir en su texto. exacto. Entonces, para unos libros, para unas vertientes o corrientes casi de la misma ideología, que es el cristianismo, o diga, sí, cristianismo, eh, para una corriente unos libros son sagrados y para la otra son profanos y lo contrario. Entonces, esa parte de ser sagrado, pues como que también es muy subjetiva de acuerdo con cada religión a la larga, ¿no? O sea, entonces digamos que uno profanar la Biblia, pues tampoco deberían delicarse tanto los católicos porque, por ejemplo, los mormones la Biblia le vale nada, o cualquier otra religión, la Biblia no es nada, o para un católico el Corán no es más que un libro. Entonces no Aunque deberían como comparten, ¿no? tampoco... La Biblia y el Corán, la Biblia Sí, católica y el Corán comparten el Antiguo Testamento. No, porque el Corán recuerda que fue el que fue, este, Sí, se comparten cosas, algunas. Sí, sí, comparten, digamos, la historia fue de la creación. fue el que fue revelado por Dios a Mahoma. Si tiene cosas es porque el man había leído la Biblia y No, la no, sacó de ahí. digamos, la religión musulmana y la religión católica, digamos que nacen ambas de la religión judía. Entonces Sí, Sí, comparten sí, eso sí. historias del Antiguo Testamento católico o de la Torá judía. Pero sí, tengo sí, una sí, sí. teoría, yo tengo una teoría que no es propia de de por qué estos libros son sagrados y de por qué son útiles. No sé si quieren que se las cuente y de pronto podemos debatir si es así o no. Pues sí, hágale, hable un poquito más fuerte y hágale. Vale, no, yo el volumen después lo cuadro en la edición. Eh, ¿Han escuchado el concepto de fenotipo extendido de Richard Dawkins? No. ¿Cuál, perdón? El fenotipo extendido es un libro de Richard Dawkins. No, no. Es- digamos que uno tiene los genes y los genes codifican proteínas y las proteínas le generan características físicas o rasgos a los diferentes organismos, por decir los humanos, ¿cierto? Y el fenotipo extendido es un concepto que se inventó Richard Dawkins, el biólogo evolutivo, que, que incluye, digamos, dentro del fenotipo de las especies, cómo la especie interactúa con su medio ambiente. Entonces, un ejemplo es los castores tienen sus genes crean sus cuerpos, pero esos mismos genes también hacen que los castores creen represas y las represas alteran el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, para Mm. lo que dice esta teoría, que no es propia, sino que es de otro biólogo evolutivo, eh, es que hay una verdad, hay verdades literales y hay verdades metafóricas. La diferencia entre una verdad literal y la verdad metafórica es, digamos, si una comunidad cree que los puercoespines lanzan sus espinas, eso literalmente es falso porque los puercoespines no lanzan las espinas, pero metafóricamente a esa comunidad le da una ventaja frente a una comunidad que no piensa que lanzan las espinas, porque esa comunidad se acercaría menos a los puercoespines y estaría en menos riesgo de que lo chusen, ¿cierto? Entonces, Sí, eh, lo que plantea esta teoría es que en estos libros, en estas tradiciones y en esta cultura, en este caso el fenotipo extendido o la represa del castor es, eh, es la cultura humana o la religión, hay verdades metafóricas escondidas en los textos. Por decir, o sea, algo que el texto dice literal es falso, pero creer en eso le genera una ventaja evolutiva al grupo de personas que lo crean. Un ejemplo podría ser, eh, digamos, los Eso le musulmanes. iba a decir, deme un ejemplo.
Un ejemplo sencillo. Yo la verdad no lo entendí mucho. Vamos a ver si con el ejemplo entendemos. Es como el cuento del puercoespín, ¿no entendiste? Hay una verdad real, digamos. El puercoespín no tira sus espinas. Eso es la verdad, los puercoespines no pueden tirar espinas. Pero si vos le decís a un niño que el puercoespín tira las espinas, ese niño va a creer que no se le puede acercar mucho al puercoespín porque el puercoespín le puede tirar las espinas y usarlo. En cambio, el niño que sabe que el puercoespín no tira las espinas, tal vez se tienta de acercarse un poquito más y una chuzada de espina a un puercoespín es súper peligrosa porque las espinas están hechas de una forma que cada vez se adentran más en la piel cuando penetran. Entonces, creer la mentira en este caso es beneficioso, es más beneficioso que creer la verdad. Entonces, un Sí, ejemplo sí, sí. en la Es que, religión, Yo perdón, lo interrumpo, yo le esa entiendo sería eso. esa sería la respuesta justamente a lo que yo me cuestioné hace un momento de por qué la humanidad, o sea, la raza como tal, el ser humano, creó o se inventó todo este tipo de creencias. Y lo que acabo de mencionar Martín puede ser una de las razones por las cuales la humanidad empezó a tener como todas estas supersticiones, creencias, religiones, dioses, etcétera. Eso puede ser, es muy buen argumento y gracias por compartirlo, Martín. claro, Pero, a ver, yo le entiendo que, pues, podría yo interpretarlo como que creer por si acaso, ¿cierto? O sea, creer por si acaso. O sea, yo no me acerco al puercoespín por si acaso, para que no me vaya a chuzar. Eh, pero lo que no entiendo es cómo es que alguien puede, o cómo puede crearse un libro que haga eso. Cómo, o sea, el libro entonces fue escrito de tal forma que prevenga ciertas cosas. No entendí la parte o de que se haya escrito un libro de esa forma. pues, han escuchado que los musulmanes no comen cerdo, Sí, claro. entonces supuestamente en las verdades reveladas de Islam o del islamismo, Dios no quiere que sus seguidores, o Alá no quiere que sus seguidores fieles coman cerdo porque no es, eh, no es limpio. Pero Mm. resulta que, digamos, en esa época, en la época de Mahoma, había una bacteria que se pasaba de la carne de cerdo a los seres humanos. ¿Sí me entendés? Entonces, ellos se inventaron una razón supersticiosa, mística, falsa de por qué no comer cerdo, Ujú. pero si vos creías eso, que era mentira, Dios nunca le dijo nada a Mahoma, Dios nunca le habló a Mahoma, pues porque Dios no existe, pero si vos creías eso, era menos posible que te enfermaras comiendo carne de cerdo, o sea, si no comías carne de cerdo, pues no se te iba a pegar esa enfermedad. Entonces, Es que digamos, ahí estaba la ventaja. de hecho, ni siquiera los católicos deberían comer cerdo porque si no estoy mal, pero estoy casi seguro que en la Biblia dice que no comerás aquel animal que tiene el pezuña dividida, algo así. O Exacto. sea, uno debe comer algo, bueno, a pezuña dividida, creo que no sé, tiene como una característica, entonces ellos deben decir, ah, tiene características, no lo debo comer. O peces sin escamas, algo así, no sé. Hay una partecita de la Biblia donde dice esas cosas, qué comer y qué no comer. Yo ahorita no lo tengo presente, pero sí recuerdo que lo he leído. Entonces, sí, no sé, de pronto. Oye, pero ¿sabe qué? Ese tema me parece muy acomodado, pero está interesante. Voy a leerlo para el próximo tema. Me parece muy reforzado. No, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó el aporte. Estuvo bueno. No, Pues por eso, a mí me gustó, es pero, como buscarle una explicación de por qué la gente ha seguido creyendo esas, o sea, digámosle estupideces evidentemente falsas, la gente la ha seguido creyendo y, o sea, es como darle una explicación a por qué se sigue creyendo eso, a pesar de que ya se nos ha hecho evidente con nuestra tecnología de que no es así. Entonces, de algún lugar salieron las pero, creencias. Sí, sí, eso pero explicaría no por creo qué que, pero iniciaron. no han salido del libro, ¿no? De los Sí, libros eso no han salido. explicaría por qué iniciaron. ¿O qué opinan ustedes?
Es que lo que pretende afirmar o comentarnos Martín es por qué surgieron esas creencias y después esas creencias las plasmaron en estos libros sagrados. Ya después, eso se perpetuó generación tras generación, pero eso ya también sería como otro tema aparte de Mm. cómo se perpetúa. Bueno, de hecho ahí, ya que menciona Richard Dawkins, ahí viene el otro término que él sugirió que eran los memes, ¿no? Pero Sí. memes desde el punto de vista similar a al el tema de la genética, ahí él postuló su afirmación de la memética, en la cual las culturas o las creencias se van transmitiendo de generación en generación. Entonces Martín nos muestra como el inicio, como que había de pronto alguna mentira, pero que la vamos a plasmar en un libro para que se perpetúe esa mentira, pero resulta que detrás de esa mentira hay algo en lo cual esa mentira pretende proteger pues a ese grupo de personas, como el ejemplo del cerdo, como el ejemplo del puercoespín, etcétera. Y ya después, pues esa idea falsa del puercoespín o del cerdo, pues ya se perpetúa a manera de meme por los siglos de los siglos hasta la fecha. Y ya como las personas no Así, se ponen así a es, y reflexionar deje si de es ser verdad lo del útil. cerdo o no, pues eso se sigue manteniendo. Señor, Exacto, o sea, no, se mantiene, así deje de ser útil por la cualidad misma de los memes. O sea, correcto. lo que dice la teoría es exactamente eso. Los memes se perpetúan a sí mismos, tienen la, la tendencia a perpetuarse a sí mismos, sean ciertos o falsos, pero los memes siempre tienen un origen. Correcto, venga, W, una O propuesta. sea, No, o sea que los libros son un meme, esos sí, libros, de hecho, a lo de hecho, grande, yo he dicho que en Dios es eso. un meme, por ejemplo. Venga, W, una propuesta. ¿Cuándo hablamos de los memes? Siguiente tema. Eh, Está bueno. pero en otro podcast o en No, no, este. no, no, para traerlo así bien, bien preparado. No, Una listo. propuesta, listo. Bueno, paréntesis. Sí, No, yo poco sé de memes, la verdad, únicamente los que ponen en Facebook. bueno, eso sí, ya es aparte. Eso es Es que paralelo. Y no he leído. meme fue un Sí, entendido, pero término, no he leído. Meme fue un término que se inventó este tipo Richard Dawkins, el biólogo evolutivo, en su libro, Sí, yo sé. y entonces es como la equivalencia del gen, pero en la cultura. Es como una idea y Ujú. cómo esa idea se perpetúa y tiene la tendencia a, digamos, a usar las mentes humanas para transmitirse de una mente a otra y permanecer relevante, igual que un gen, lo único que trata de hacer es que se siga codificando en la próxima, en la próxima, en la próxima generación. Las ideas tienen esa misma cualidad según este tipo, ¿no? Ujú. Sí, entendido. Em, les iba a leer de otro, les iba a decir algo de otro libro, a ver, lo que pasa es que uno siempre piensa que los libros sagrados son súper viejos, como a veces, como uno normalmente espera, pero estuve viendo que hay un libro que se llama Dianética, que es el libro de la cienciología, que de hecho es súper nuevo, ese no tiene menos, o sea, ese es como de los años 50 algo así, o sea, que pues ustedes recuerdan la cientología, ¿no? De pronto por ¿cómo se llama este actor de Misión Tom Imposible? Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, quizás es como la persona más llamativa ahí de la propaganda de esta religión. Y tienen un libro también, se llama Dianética. Mm, a ver, no sé, es como lo que pasa es que esta religión también tiene como una parte práctica que es como unos aparatos que le miden a uno como, a ver, voy a inventar, pero le deben medir algo así como qué tan frustrado estoy, yo no sé, o sea, le mide como ciertas cosas con un aparato, y por decir algo, ciertas cosas no son cosas físicas, o sea, no me mide el pulso ni nada, sino mide es esto, de pronto, es que no me sale ahorita la Como palabra, energéticamente, como, sí, disculpe, como energéticamente, genéticamente, energéticamente. como energéticamente, sí, exactamente, como energéticamente. Y el libro Dianética habla de todo eso y cómo se debe tratar, incluso las personas, qué se le debería hacer y todo esto.
Y lo que me parece curioso de esta religión es que tiene otros libros, como la metodología que ellos utilizan, por ejemplo, que tiene derechos de autor. Ujú. Usted no puede encontrar ese libro en ninguna parte, por ejemplo, nadie le puede sacar copia, porque ellos donde ven una copia, o sea, si usted publica alguna copia de ese libro en su página, de una vez dicen que esa página está contra los derechos de autor, como hizo Metallica con sus canciones, recuerda, cuando cuando la gente los publicaba en Napster y todas estas cosas de intercambio de archivos, ¿cierto? Donde lo veían, lo mandaban a bajar. Y así hacen ellos. Entonces, la literatura de ellos, digamos, que ya no los libros sagrados, sino como la literatura la tienen toda eh, con derechos de autor y detrás de eso hay abogados y toda esa cosa. Pero bueno, era para no hablar de aquí la Dianética, que es el libro escrito por ellos. El man se llama Ronald Hubbard, que es el que escribió ese libro. Y bueno, ya se murió, pero eh, es súper nuevo, ¿no? Ese libro no debe tener más de unos 70 años. Hay un documental en Así Netflix como buenísimo acerca de la cientología. de eso, sí. Sí, yo lo vi, Sí, que los tienen como sí, secuestrados, esos ¿no? manes están más locos que... Sí, pero fíjense, esas manes, o sea, aquí hablando como en paralelo de eso, eh, salen en limpio, ¿no? O sea, tienen unos abogados que los defienden muy bien. O sea, mire que por ejemplo uno en una iglesia uno cuando ha escuchado a un abogado defendiendo la fe del catolicismo. En cambio ellos sí, todos se defienden es con Sí, abogados, las todo. obras tienen, o sea, se prescriben en cierto momento ¿qué? Sí, Los claro. derechos de Sí, autor. sí. Como la Biblia es tan vieja, ya no tiene derechos de autor Sí, para la familia de Juan y de sí, Pedro. pero es que esto tiene, sí, de hecho son como 40 años apenas, pero yo no me acuerdo ellos por qué. Miren, la verdad, ellos tienen como unos métodos, unas metodologías que las tienen como patentadas incluso. Es como por decir algo, es como si la religión católica patentara el perdón, digamos, como lo que usted hace cuando se O la confiesa. hostia. Esa metodología la metodología de expiar sus pecados, ¿sí? Como de sanearse, esa metodología ellos las tienen patentadas y toda cosa, es una cosa ahí toda rara. Eso es porque es tan Em, pichurria esa ¿Qué más? historia que no pueden dejar que esté por ahí dando vueltas en internet porque si no, pues todos los seguidores que tienen acceso a Google se darían cuenta que es una estupidez. Claro, sí, sí. Sí, Y ellos tienen que ver, yo no sé si el libro tendrá algo que ver, ellos como tienen que ver como también con extraterrestres, ¿no? sí, es Ellos el, llegaron acá como en una nave o algo así, o se van a ir, sí, llevan una nave espacial, no sé, es una locura ahí. Bueno, ¿qué más libros o qué más podemos decir qué otros libros ustedes conocen? ¿Ustedes han escuchado el Talmud? Yo ese lo he escuchado, pero no sé nada de él. no, ni Y idea. las Vedas, por ejemplo, que no, yo sé que son de la India, pero no, Yo sí he tenido bastante nada más. contacto Ay, con el hinduismo por mi familia y por mi mamá, que fue profesora de yoga. Y ajá. hay un libro de los Vedas que es muy interesante, que es los Yoga Sutras, de un tipo que se llama Patanjali, y es bien interesante. O sea, hay reflexiones morales interesantes como filosóficas y también hay prácticas Mm. físicas sugeridas ahí que realmente sí son beneficiosas. Pues han hecho estudios en los últimos años de los efectos de las prácticas del yoga sobre básicamente la neurofisiología de la gente y eso, y han salido unos resultados bien interesantes. No sé si ustedes estén enterados Mire de eso. que yo esta mañana casualmente cuando estaba pensando en este tema, me puse a pensar que la Biblia en particular, pues porque es la que más conocemos, la Biblia a mí me sorprende cómo es que enfocándola bien, o sea, no leyéndola al pie de la letra, sino enfocándola bien, o sea, interpretándola bien, es actual, o sea, aplica al mundo del 2019 y fue escrita hace 2000 años. O sea, a mí me sorprende cómo de ahí se puede extraer
incluso procesos, un poco de metodología de cómo salir adelante en este mundo actual. O sea, ¿se me voy a entender? O sea, cómo de ahí yo puedo partir de, oiga, es que no sé cómo decirlo. eh, Cómo reflexionar, cómo, por ejemplo, a ver, es que incluso, por ejemplo, usted puede encontrar en la Biblia algo referente a que, por ejemplo, usted está abusando del celular. Supongamos que usted está abusando del celular. Le aseguro que en la Biblia hay algo que hable del abuso no digo de la tecnología, porque ellos de pronto no van a hablar de esa palabra, pero el abuso de algo que a usted le está quitando el tiempo o le está haciendo perder la familia, por ejemplo, ¿sí? Por estar metido con el celular, que ocurre mucho, ¿no? O no ponerle atención a la clase, o que la gente sale a almorzar y los cuatro están mirando el celular en lugar de hablar y comer en grupo, ¿cierto? En la Biblia se puede encontrar esos pedazos, por ejemplo, que aplican al hoy. A mí eso me sorprende. Yo no sé A mí, eh, cómo es que... a mí no me ¿Cómo? sorprende porque el que busca encuentra. Exacto, ¿no? Pero es que de hecho cuando yo porque voy a misa, bueno, no he ido mucho, pero la última vez, ¿cuándo fue? Unos 4 años, no sé si fue cuando de pronto murió mi mamá, no sé. Yo sí le pongo mucho cuidado al sermón. En el sermón siempre los curas interpretan algo de un pedazo de la Biblia y lo traen al hoy siempre, o sea, eso me parece sorprendente de la Biblia. E iba a decir algo más del Corán, es que estoy mirando el Corán. El Corán supuestamente no sé si no se debe o no se recomienda leer, sino, hay una palabra que es como cantar, pero no es cantar, es como leyéndolo, pero a la vez como susurrándolo, no sé. Como eh, ¿Cierto? O recitando. sea, nosotros leemos la Biblia y Jesús como recitando, pero como cantándolo a la vez. O sea, por decir algo en la Biblia dice, y Jesús dijo, hagan tal cosa, suban a la montaña conmigo, ¿cierto? Mientras que este es como, pues yo no sé, obviamente árabe, pero y estiran las sílabas y todo cantadito. Y de hecho me puse a buscar en YouTube, por ejemplo, busqué leer el Corán y me puse a escuchar audios donde la gente lee el Corán, o sea, lo recita, ¿sí? Ahí como recitándolo, cantándolo. Y es muy bonito, es como escuchar como música de nueva era, es que llama New Age, esa cosa. Digamos así, es como relajante, como... De hecho, me sorprendieron los títulos. Hay uno que dice, escuchar Corán para relajarse y dormir profundamente. Uno se queda dormido escuchando el Corán. Pues yo se los recomiendo a gente que esté escuchando este podcast. O sea, busquen audios de lectura del Corán y son bonitos. De hecho, yo, por ejemplo, esta tarde, yo soy programador y estoy desarrollando ahí una aplicación. Puse toda la tarde unos audios como de hora y media de lectura del Corán. Oye, chéverísimo, de fondo, Se me quedó gustó dormido y no mucho. hizo nada. Me quedo dormido. No sé, yo todo relajado escuchando los audios. Muy chévere, me gustó mucho. Qué cosa que no se puede hacer con la Biblia. Usted pone la Biblia ahí o sea, usted pone la Biblia y no es capaz de relajarse ni nada, porque Tal tendría vez que es como que porque el ponerle Corán no lo cuidado también, ¿no? O entendés. sea, Tal vez es porque no señor. entendés árabe, que tal vez es porque no entendés árabe, entonces no, Sí. no. Pero si te recitaran la Biblia en No, árabe, tal vez lástima. cantadito sonaría bacano también. Sí, pero míreme una cosa que es que yo no sé por qué me metí tanto con el cuento del Corán. Cuando lo estaban escribiendo, dice que le quitó todas las vocales. Yo quisiera preguntarle eso a alguien que sepa de ese tema. O sea, le quitan las vocales y yo luego me puse a escuchar y claro, sí, de verdad que suenan como solo consonantes. Por eso, como por ejemplo, para decir mamá mía, dice mamá mía, así, o sea, no nombran la A ni la I pues ellos tendrán obviamente otras vocales, pero sí se nota que es muy consonante el cántico. Y de hecho, ya les conté que eso duró durante 17 años, ¿no? Al final, pues había una mano de libros todos repetidos y además que decían cosas diferentes. Entonces el man que recopiló todo al final
tomó como una versión. Aquí decía, llegó en un caballo, y en el otro que llegó en un burro. Bueno, digamos que llegó en un caballo ya, o sea, empezó, o sea, le echó machete a todo lo que estaba escrito, porque como a mucha gente lo había escrito y además lo había reescrito. Ah, y el que recopiló los 17 libros reunió a 500 manes, es que no me acuerdo si eran 500 o 50 que se sabían el Corán de memoria, y los recolectó y venga, díctenmelos. Y entonces unos decían una cosa y otros decían otra, y el man era el que al final puso la última palabra y, y mandó como que quemar o destruir todo lo que había para que quedara un solo Corán. Es una historia muy bacana. A mí ese libro me encantó cómo fue creado. O sea, me pareció monumental. O sea, un trabajo humano muy chévere. Muy interesante. Ya que sea, que sea divino o que no, pues o sea, o que fue que Dios se lo dictó, pues ya es como cuento chino, pero Claro. Sí, muy interesante. Yo no conocía de esas historias del Corán, que a veces pues, uno no le interesa, pues, profundizar en esos temas, pero bueno, chévere, chévere que, pues pues, yo no sabía, es porque salió este tema, pues yo me puse, mira, me puse a mirar lo del Corán y lo del Popol Vuh también. Y por ahí, pues la Biblia sí, la verdad no busqué nada, pues, porque digamos que es un libro que como que conocemos y todo, entonces como que no, no. Ah, yo lo que iba a decir cuando ustedes al comienzo dijeron la Biblia también, es que si uno mira, por ejemplo, los cuatro evangelios, hay muchos temas repetidos. De hecho, en los cuatro evangelios se relatan la misma historia en tres evangelios, por ejemplo, y un poco diferentes entre todos. sí, O sea, y eso sí, es porque le van interesante. a O decir sea, a usted que es según tal discípulo, la versión del que lo vio en ese momento, que puede diferir del sí, otro. correcto, pero es que la escena es contada diferente. O sea, que por ejemplo Jesús levantó a Lázaro, entonces en una dice que él lo levantó de tal forma y en el otro que lo levantó de tal otra. O sea, y se contradicen, incluso hay pedazos Porque es que que para se ellos no va a ser contradicen. contradicción porque es la versión así como cuando usted vio una parte de un accidente desde un punto de vista y el otro lo vio desde otra. Entonces alguien va a narrar una parte y probablemente se contraiga con Ujú. otra versión porque es a la larga pues la idea o el concepto de cada uno, incluso lo que recuerda en ese momento. Y las memorias también pueden fallar. Exacto. Claro, claro. No, y además que la tradición oral, pues obviamente se presta lo del teléfono roto, ¿no? Se va contando la historia y al final el último que la cuenta no es nada parecido al primero que la Y inventó. sí, exacto, ese también es uno de los grandes problemas de todos estos libros, entre comillas, sagrados. Ujú. Ah, bien, chévere. ¿Qué más podemos decir? Yo quería algo, pues decirlo al comienzo, que era decirle a Martín que pues nosotros lo presentamos como un invitado, pero esperamos que pues ya quede de planta aquí y, y estemos ya para de ahora en adelante grabar con una nueva, un nuevo host, ¿cómo se dice? Un nuevo, Anfitrión. bueno, un nuevo integrante del equipo. Eh, y quería decir dos cosas. Las voy a decir porque es que yo las tengo aquí anotadas. Una es que esperemos que Ben Rin, que se mejore, que estaba enfermo de la garganta y hoy no pudo grabar. Y tenemos enferma también a nuestra compañera Jessie, pues esperamos que se recupere también pronto para que Sí, un estén con saludo para nosotros. ellos, que se mejoren. Hay que orar mucho por él. Pues Benry, la verdad, Benry tiene ese gadejo, esas ganas de molestar. No, no, no creo que estuviera tan enfermo. Bueno, ese era un punto. ¿Y el otro? ¿No? Esos dos, el de Jesse que se mejore. Jesse sí tiene una enfermedad grave y seria, pues esperemos que se mejore. Y Benry también que se mejore. Eso les tenía que Pues decir. yo sí tenía una perspectiva, que no sé si la mencioné cuando estaba hablando de lo anterior, pero como que yo creo que no hay necesariamente como incompatibilidad entre ser ateo y tratar de derivar valor de, de los libros entre comillas sagrados. O sea, básicamente, pues primero son libros que han durado un montón de generaciones por, no sé, una u otra razón. Tal
vez tendrán algún valor intrínseco, tal vez no, pero, pero uno sí los puede tomar como si fueran, digamos, como un pedazo de literatura cualquiera, y uno leerlos y evaluarlos y ver si de De, ahí algo le sirvió o no, ¿no? de acuerdo. Eh, Sí, claro, yo he pues leído muy poquito justamente, de la Biblia, yo he leído muy poquito de la Biblia y me parece, la Biblia específicamente me parece como una versión muy pichurria de una historia. Eh, las veces, lo poquito que he leído no me ha gustado para nada, o sea, pues, si esas mismas enseñanzas las mm, encuentro en pues, cualquier otra historia, en la de Pinocho o Pues en la de Alicia en el País de las Maravillas, prefiero no, leer vea esos pero, libros. vea que yo, no, pero yo perdón, defiendo la Biblia. O sea, me parece un entretenido. libro bueno, de Vea, W, que yo leí entretenido. bastante O la sea, Biblia y pues de todo lo que más o menos me acuerdo, si hay historias entretenidas. Yo veo la Biblia también como si fuera sí. una mitología, por ejemplo, la griega, que tiene, Mm. por ejemplo, unos dramas, tiene Ah, ficción, tiene aventuras. Por ejemplo, el tema de Moisés. Ese es uno de los que yo más recuerdo. Pues yo leí bastante, la verdad, si no lo crean. sí. Pero pues yo recuerdo, Mm, por ejemplo, de las historias de Moisés donde él tuvo que ir a liberar a su pueblo, pues el pueblo de Israel, de las garras mm. del, ¿cómo se dice? Del emperador, no, sino del Faraón, faraón, El gracias, el faraón. faraón de turno de ese momento. ¿Y por qué lo Ramsés. tuvo que liberar? A mí me causa mucha gracia porque él tuvo que liberarlo, porque el pueblo de Israel llegó ahí muchos años atrás, porque eh, el faraón anterior sí los había recibido. Eso es como un tema, digamos, de política que mezclan con temas ya religiosos, pero el tema político de turno es Ujú. que Israel estaba pasando un mal momento, tenía sequía. Entonces, en ese momento, Egipto tenía bonanza y lo que hizo fue recibirlos. Así como en este momento en Colombia estamos recibiendo venezolanos y, por ejemplo, Duque los recibe con las puertas abiertas acá, pero resulta que el presidente que sigue es totalmente lo contrario. Y es lo que hace el siguiente presidente acá de Colombia, los esclaviza. Entonces llega un libertador venezolano, digamos, en 10 años y le toca sacarlos de Colombia y regresarlos a Venezuela. Es algo muy curioso lo que pasó con Moisés y a mí siempre me causa gracia de que Dios los mandó para allá y después Dios los tocó regresarlos. Eso es muy divertido, o sea, siempre me causa gracia y yo Mm, siempre me burlo, y lo digo así abiertamente, siempre me burlo de esos pasajes, porque es que son ridículos, no, pero dentro de la ficción y dentro de lo curioso me pareció entretenido. A mí la parte de la pero es historia de que no, Moisés sí, que yo más también, me molesta, yo lo defiendo mucho. Señor, hágale, hágale, ¿Qué pasó? W. No, diga. No, que a mí la parte de la historia de Moisés que más me molesta es eh, que, digamos, le caen las plagas a Egipto y no me acuerdo después de qué plaga es, creo que es de la penúltima. Faraón decide, bueno, no, cuando se le, definitivamente le dice, no, cuando se le antes de muere que el se le hijo. muera el hijo, antes de que se le muera el hijo, le dice a Moisés, como, bueno, no, Moisés, los voy a dejar libres, pues ahí, ahí se pueden ir. Pero resulta que Dios le endurece el corazón a Faraón y entonces Faraón se echa para atrás y dice, no, 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 no se pueden ir, siguen siendo esclavos. Y ahí es cuando llega la plaga de que mata a los niños, que no están pintadas las puertas con la sangre de cabra. Y siempre me molestó eso como de que ve, pero se supone que Dios está tratando de liberar a los judíos, pero Dios mismo le endureció el corazón a Faraón Sí, para que se echara sí, para atrás. No sé, como que esa contradicción siempre, siempre me molestó sobremanera, no sé sí, por qué. sí, es lo que yo le decía, pues es que Dios mismo mandó al pueblo de Israel inicialmente allá y Sí, después como si no Dios supiera. tiene que regresar, tiene que liberarlos otra vez. Por eso es que hasta Richard Dawkins en uno de los documentales del virus de la fe o el otro que no recuerdo, él dice unas palabras agresivas en torno a la Biblia. Él dice que el Dios de esa Biblia es sádico, es manipulador, es, bueno, cualquier cantidad de adjetivos negativos en torno a ese Dios, pero es que es totalmente cierto. Si uno Mm. analiza todas esas historias, es
ridículo ese dios mitológico que plasman ahí. Pero comparando Ujú. la Biblia, ahorita que la comparaste, digamos, con la mitología griega, yo prefiero 100 veces leerme la Ilíada y la Odisea que leerme una parte del Antiguo Testamento. O sea, yo digo en términos literarios únicamente y en cómo se va hilando la historia de cada personaje. Y básicamente uno puede más o menos sacar los mismos valores de ambas historias. Pero pues literariamente es mucho más enriquecedor la Ilíada y la Odisea que la Biblia. Yo por eso decía que era pichurrio, ¿no? No comparado con otros libros sagrados que imagino que deben ser igual de pichurriamente escritos, sino que comparado con digamos, con la totalidad de las obras literarias que hay para leer, de donde uno puede sacar eh, información útil para la vida, pues la Biblia no sé, no sé el ranking número que esté para ustedes, pero para mí está casi que cerquita a la última, a los últimos libros. Sí, de acuerdo, no, y además que está el problema que la mayor parte de las historias absurdas y ridículas de ese dios mitológico Jehová o Yahvé, según la cultura, es en el Antiguo Testamento es donde más se ve ese tema. Por eso es que el cristianismo y el Nuevo Testamento tuvo una mejor acogida y por eso se expandió tanto, porque es que hubo un corte abrupto entre el Antiguo Testamento, donde era matar y ojo por ojo y defensa de quien pueda y el fin justifica los medios, era como la filosofía de ese Dios, pero resulta que después llegó entre comillas, el Hijo, con, La con buena nueva. amaros los unos con los otros y entonces que tocaba poner la otra mejilla y entonces como que esa ruptura de paradigma, digamos que pegó fuerte en la humanidad en ese momento y se esparció por el mundo esa tradición, esa cultura, porque fue como Y sigue pegando. más agradable de asimilar. Mm. Pero sí, efectivamente el Antiguo Testamento es una porquería, eso sí, es imposible. No, yo no sé. Pero depende qué Yo creo- parte, depende qué parte. A mí, o Señor, sea, pero que depende qué parte, porque hay unas partes, los dos primeros libros, ¿cuál es? ¿El Génesis y cuál el- sigue? Y El Éxodo. Génesis es muy bonito, el Génesis sí tiene una El historia muy Génesis y chévere. el Éxodo no son. No mentira, no son. Lo que pasa es que yo no había visto esa parte que ustedes dijeron, sobre todo la que dice Martín, que si uno espera leer un libro, a ver si le saca como una enseñanza, pero moral, entiendo yo. Pues creo que no, de hecho, nunca se me ocurriría leer un libro esperando eso, o sea, creo, no, nunca leería un libro esperando sacar algo moral de ahí, pero sí algo, por ejemplo, histórico, mitológico, entretenido y pues que uno puede incluso conocer cosas que ocurrieron allá. Ahorita que estaban diciendo lo de los siete, ¿esas siete males? las ¿Cuáles eran? plagas. ¿Siete qué? Sí, pero eso no sucedió, ¿no? Siete Eso plagas. no sucedió. Una no era lo de, a eso voy. Una no era la de volver el río rojo o algo Mm. así, que se volvió el río Sí, rojo. Y uno mira hoy, no es raro ver una noticia, se volvió un río rojo en la India. Y uno, "Uy, pero ¿cómo así?" O sea, y uno podría decir, ah, mira, o sea, sí es posible, sí es así. O sea, o por ejemplo lo de lo de las ranas o la de, esta ¿cómo se llama? las ranas. Iba a decir lo de los grillos, esos saltamontes que Langostas. se Langostas. comieron las langostas. Eso también ha ocurrido. O sea, uno escucha que, que una plaga de langostas en tal país es, Que bueno, hubo o una sea, sequía en un río y cruzaron por ahí. Y o una sequía, exacto. O sea, uno sí encuentra mm, eh, cosas que como que corroboran, digamos, la Biblia dice, entonces si un río sí se puede Mm. volver rojo. No por Dios, pero sí se puede volver rojo. O sea, de hecho la gente todavía está diciendo, ¿será que sí pudieron cruzar el Mar Rojo? ¿O cómo fue? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? O sea, y se presta para cierto análisis y miren, es bonito, o sea, se presta para hacer análisis, para hacer pruebas, para corroborar la historia y todo esto, sin, pues obviamente esperar nada moral ni nada de esas cosas de ahí, pero como entretenimiento sí me parece chévere, o sea, y conocer esa parte antigua y de hecho, por ejemplo, hay gente que dice que hubo un diluvio universal porque lo dice la Biblia, pero también lo dicen en España en una tradición oral y también en América ocurrió porque lo dice tal libro.
y también en Asia y en África, y resulta que en todas partes hay como la misma Mismo- cuento. Entonces uno dice, ah, mira, ¿qué pasó? En los Vedas de la India hay una historia igualita a la de Noé también, con un arca así, ¿A La la de Noé. qué? a la de Noé. Ah, exacto. A eso voy. Entonces, digamos, fíjense que uno no puede ver el diluvio como, ay, es que Dios me está pidiendo que me porte bien o todo se va a acabar, pero sí lo puede ver como un hecho histórico o no solo histórico, de pronto no fue que se inundara todo el mundo, pero sí es común que en ciertos lugares hayan grandes inundaciones, como ha habido los tsunamis, este, por ejemplo, el de Japón, que eso fue algo que no esperaba una ola tan alta o cosas así que, no sé, digamos que al final forman parte de la humanidad, o sea, pueden dejar un, quedar eso como que un rastro de algo que pudo haber ocurrido, un hecho histórico. Sí, 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 exacto. Si uno mira, volvemos a hablar de la Biblia, si uno la analiza, pues sí, hay unas partes que son reales, que son históricas, las mezclan con la ficción. Entonces, el tema es cuando las personas consideran que esa ficción es verdad y entonces combinan Sí, la total. realidad con la ficción y eso se vuelve pues un problema a debatir y pues para eso a la larga surgimos nosotros también para tratar de que las personas no coman el cuento entero. Ujú. Exacto, sí, sí. Sí, claro, no, no interpretar tampoco, pero no, Pero, W, pero literal. yo estaba pensando en lo de la moral. eh, digamos, las historias que le contamos a los hijos, que de alguna forma son equivalentes, algunas están escritas y otras no, son para enseñar lecciones morales. O sea, por ejemplo, la historia de Pinocho, la historia de los tres cerditos, esas historias se supone que tienen, como se dice, una moraleja, ¿no? Y el propósito de esas historias es Mm, que explicarle a un niño, eh, no, mira, es que robar es malo porque, y después darle la explicación filosófica de por qué tomar algo que no es tuyo es malo o por qué mentir es malo, es más complejo que solo decirle, ve, mira, es que si decís mentira te va a crecer la nariz como a Pinocho, o mira lo que le pasó a Pinocho, entonces mentir es malo por eso que le pasó a Pinocho. Entonces yo hay veces interpreto que estas escrituras o estos libros sagrados lo que hacen es, o tratan de hacer es eso, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo obviamente con la moral con la moraleja de cada historia. O sea, si revisamos la Biblia y está la historia de Sodoma y Gomorra, donde vienen a la casa de este personaje Lot, unos ángeles, y, y Lot les dice, y la gente, y la gente de la ciudad está toda depravada, quiere violar a los ángeles, que ambos eran hombres, y Lot le dice, no violen a los ángeles, yo más bien les ofrezco a mis hijas para que las violen a ellas en vez de violar a los ángeles, pues uno no tiene que estar literalmente de acuerdo con esa moraleja, pero yo creo que la intención de estas escrituras o de estos libros sí es generar, digamos, una cultura que comparta unas mismas bases morales de comportamiento. Así ahorita las veamos como degeneradas o como antiguas o en contra de los derechos humanos, pero la intención siempre fue como poner a todo el mundo en la misma página, no, mira, lo que está bien es no comer cerdo, lo que está bien es taparle la cara a las mujeres, lo que está bien es que las mujeres son propiedad de los hombres, lo que está bien es que podemos tener esclavos. Entonces, para mí estos libros, su intención básica es la de compartir bases morales para que la sociedad se comporte de una forma homogénea. pero, a ver, mire, Martín, yo le voy a contestar eso de alguna forma y espero que 01 también. ¿Por qué? Yo no sé si Martín Sí, tiene yo tengo un hijos. hijo, ¿De cuánto? va a cumplir 4 años. 4 años. Bueno, ya está entrando. O sea, yo tengo uno de 16. Yo
Sí, hablo con él mucho de temas así de morales y éticas y a mí jamás se me ocurriría explicarle algo con una historieta. O sea, no sé, me hizo caer en cuenta que nunca lo he hecho. O sea, no se me ocurre. Si yo tengo que decirle a él por qué no mate a una persona, le digo exactamente por qué no matarla, pero es más, me guío es en la ley. Le digo, mire, es que hay una norma que lo manda a usted para la cárcel, por un lado. Por otro lado, aplique que si a usted, ¿qué pasaría si usted fuera el muerto? Y cosas así, o sea, real. Yo no nunca, o por qué decir mentiras, nunca se me ocurriría, por eso digo que yo nunca basaría nada en un libro, y no digo la Biblia, digo cualquier libro, que Coelho, que yo no hay que, nada, o sea, yo no me ocurriría nada. Y por eso digo, ya que también tiene una niña y ustedes, ¿cómo hacen entonces para inculcarle moral a los niños? O inculcarse moral ustedes mismos. Yo la verdad no recuerdo haber leído un libro con el cual yo haya, incluso antes, o sea, decir, ay, voy a coger este libro para aprender algo de moral. Yo no, al menos nunca lo he hecho y no se me ha ocurrido. Hasta ahora usted me Pero hace usted lo que, dice Pero porque ya su hijo ya está grande, pero por ejemplo, pero es que es así desde que tenía 3 años, 2 años, desde que hablamos con él. por ejemplo, O y, sea, mi esposa, de hecho mi esposa también le dice las cosas tal cual. O no, sea, pero y implícitamente no las puede quedarse lecciones de acuerdo. están, Sí, implícitamente las lecciones o sea, las moralejas están ahí más allá de que uno las quiera transmitir a sus hijos así o no. ¿Me entendés? En la, en el cuento de Rin Rin Renacuajo de Rafael Pombo hay una moraleja a esa historia. ¿Me entendés? Así uno la quiere aplicar o no para su hijo, pero hay una moraleja detrás de la historia. Por eso se llama moraleja. a ver, entendido, pero mi discusión es esta. Usted teme de la Biblia, por ejemplo, y no le gusta, entiendo, porque cree que el que la lea puede llenarse de una moral que no es buena. Sí. Yo digo que no, porque los libros, yo pensaría, esperaría que no fueran para eso, y menos ese libro. No, O no, sea, no yo por deberían eso digo, ser. yo más lo veo más en hechos no históricos, deberían ser, pero mitológicos y todo, y es que No, no, yo lo que estoy diciendo es que yo no estoy diciendo claro, si deberían o no serlo, sino son. O sea, yo creo que la gente mira la Biblia como su compás moral. Yo cómo actúo, ¿no? Como dice la Biblia. claro, por eso digo, yo digo que la gente no debería mirar eso así, o sea, no debería, porque no es para eso. Entonces, de dónde? No, no estoy en desacuerdo con vos. Yo no creo que la Biblia sea una buena fuente de comportamiento ético y moral, igual que vos, pienso. Pero, eh, ¿de dónde crees vos que derivamos entonces nuestros valores como culturas, o como personas, o como individuos? Sí, creo que ya hicimos un episodio de eso, pero no, podríamos renovarlo ya que llega usted y de pronto con otras personas. Creo que nosotros hablamos ya de la moral, ¿uno se acuerda? Moral y ética de los sí, pero ateos. así hace bastante ya. Por eso sería bueno volverlo a grabar, ¿no? Podríamos volver, porque es que esto tomaría mucho tiempo para poderlo, eh, no detallar, pero sí un poco más masticar. Sí. Podríamos mirar en qué Pendiente. nosotros basamos nuestra moral y nuestra ética, ¿sí? Muy interesante. Sí, más allá, lo que yo decía es más allá de uno de donde crea que se deba derivar la moral y la ética, actualmente en el mundo funciona de una forma. O sea, la gente encuentra la ética de sus papás y de esos libros A ver, sagrados. lo que pasa es que lo que pasa es que yo le entendí esto. No lo entendí de para allá, sino de para acá. A ver, hay gente que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me ¿Sí? estoy separando, ¿cierto? Entonces tengo ese conflicto de separación. Entonces llegan y dicen, mire, coge este libro y con base en este libro usted va a superar eso, ¿cierto? O sea, de ahí va a sacar algo de moral y para aprender y pasar ese trago amargo. Yo lo veo es al revés. Yo cojo un libro cualquiera, lo leo y veo que ahí estaba eso, que yo no lo estaba buscando. Y como no lo estaba buscando, no lo pienso aplicar. ¿Sí me entienden? O sea, por ejemplo, ustedes me dicen, lea el gen egoísta de este man. Yo muestra a ver, lo leo
Y encuentro, por ejemplo, que la gente es envidiosa de tal cierta forma, o cómo superar la envidia, por ejemplo, por decir algo. Sí. Pero yo no estaba buscando eso. Entonces, ¿sí me entiende? Que es diferente a que me dicen, mire, lea este gen egoísta y usted ahí va a aprender a superar el egoísmo. Estoy inventando, no es eso, pero por ejemplo, porque veo que eso ocurre a veces con esos libros escritos por Coelho, por esa gente, que es como, pues yo la llamo una pseudofilosofía, donde la gente busca ahí cosas que yo prefiero sentarme a meditar sobre eso, si es que quiero buscarle una solución a algún inconveniente que tengo. Es como, sí, lo que entiendo es que vos personalmente no te gusta ir con la intención de buscar normas Exacto. o reglas éticas o explicaciones acerca de cómo uno debe vivir la vida en libros, así Ajá. sean literatura fantasía o películas de Matrix o películas de Quentin Tarantino, o sea, en el arte no te gusta buscar esas, esas No, enseñanzas. exacto, yo ¿No? no. Y cada cual lo hará, o sea, Yo tal- hay gente que lo hará de Alicia en el País de las Maravillas y otra gente de la música de Led Zeppelin, ¿no? O sea, yo tengo amigos Exacto. que de su comprensión del mundo y su ética la han sacado básicamente de bandas de rock, me imagino, porque- y de comediantes. Ujú. O sea, escuchan unos comediantes que dicen unas cosas y eso es lo que empieza a guiar sus intuiciones morales. No sé si está bien o mal o regular o lo que sea, pero la gente sí tiende a sucederle eso cuando está en contacto con ideas. Entendido. Pero reitero, más de para acá. Yo a veces, usted puede ir y ver un show, como usted lo dice, por ejemplo, usted ve un show, un Sí. stand-up comedy, listo. Usted va a saber eso y ni siquiera sabe de qué se trata. Y puede llegar a la casa diciendo, oiga, mire, aprendí esto que podría aplicar, o sea, pero de para Sí, acá. O sea, no sé, uno no va lo a... que quiero decir es que creo que como yo no tenía ese problema, pues esa solución no me sirve porque no lo tengo, pero lo podría aplicar para después. A mí lo que me parece grave es que alguien busque una solución, como por ejemplo, un, que es el error creo que grave de los cristianos, que traten de buscar el sentido de la vida, ¿cierto? Y su relación con dioses yendo a la Biblia. Ahí creo que está el error Sí, grave, yo creo porque que para eso no los tres creo. No, para estamos de eso acuerdo es. en ese punto de que no debería ser un referente. Lamentablemente sí lo es para la gran mayoría de las personas. Y bueno, para eso pues está como esta Exacto, opinión que estamos dejando acá el día de hoy de que no deberían serlo. Entonces sí, efectivamente exacto. ahí se comprende como los puntos de vista de ambos. Yo creo que estamos los tres de acuerdo y pues yo creo que los oyentes Ujú. también. Algunos Sí. y otros tal vez no. Bueno, ¿qué más? Ya vamos No, pues cortando. hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hemos hablado de Bueno, los libros sagrados que conocemos, de la palabra cierto. sagrado, que estuvo muy Sí, sí. interesante, las experiencias de cada uno con estos libros, incluso el tema del Corán, que también ahí hablamos un poco. Estuvo muy entretenido y yo creo que del podcast del día de hoy yo también he aprendido algunas cosas muy interesantes. Sí, claro, como siempre. Creo que yo también, de hecho, yo aprendo mucho de estas cosas. Sobre todo intercambiando opiniones con gente muy similar a uno. Creo que se aprende más. Porque uno como que afila más el cuchillo, vuelve más detallista de ciertas cosas, ¿no? En esto del ateísmo. ¿Qué más? Bueno, decirle al público en general que nos pueden encontrar en iBooks, en Spreaker ya no, por favor, ya no entren en Spreaker. Solo vamos a quedar en iBooks y vamos a subir este audio también a YouTube, donde hay una lista de reproducción. Y en general, pues pueden encontrarnos como el Podcast Ateo en redes sociales también. En Twitter hay una cuenta del Podcast Ateo donde ponemos bastantes memes. Eh, y en Facebook también tenemos el Podcast Ateo para que vayan y nos visiten y también publiquen memes. No, perfecto, ¿Qué pues más? ya tenemos unos temas ¿Ya? pendientes y pues nos volveremos a ver muy pronto, Chao. W. Y Bueno, Martín, muchas gracias.
Parcero, muchas gracias por la invitación. Ah, sí, sí, esperemos grabar esta vez sí seguido, por favor, ya no Bueno, cada muchas año. gracias entonces y un saludo para... Bueno, Martín, nos veremos. Listo, chao.